Buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro trabajo en lectura, perdón, en problemas del mundo. Nosotros vamos a hablar de conflictos armados en el mundo. O sea, existen conflictos armados en el mundo en todos los países, en algún momento se ha dado, pero vamos a conversar solo de dos países, de Ucrania y de Libia, ¿sí? Entonces vamos a hablar qué pasa con Ucrania. Miren, yo aquí he puesto fechas así, muy rápidas, sobre esta información, ¿sí? Entre Ucrania y Rusia, porque para que existan unos conflictos armados deben existir dos países, porque entre dos oponentes se puede dar estas situaciones, ¿ya? O entre otros países también puede ser, ¿ya? Unos le apoyan cuando existe algún conflicto armado, otros son sus oponentes. Estamos. Entonces hoy vamos a hablar rápidamente sobre Ucrania, ¿ya? Y si alcanzamos, hablamos de Libia para que en la otra hora pueda ponerse a trabajar en cuanto a problemas del mundo. Antecedentes de las relaciones entre Rusia y Ucrania. Aquí hubo un conflicto armado entre el país de Rusia con Ucrania, ¿sí? Vamos a dar unas breves explicaciones. Aquí va a haber muchas fechas, por eso estoy solicitando que elijan cualquiera de los dos países que vamos a ver para que haga una línea de tiempo. Ya tiene la información, solo tiene que copiar, nada más. ¿Sí? Eso sería un taller ya de uno de los dos países, sea Libia o Ucrania. Pero en lo que voy a proyectar fechas también, bueno, también un poco en Libia, es más aquí entre Rusia y Ucrania, que hubo unos antecedentes de conflictos armados en aquellos años, en aquellas épocas, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esta situación. En 1922, Ucrania entra a formar parte de la URSS, ¿sí? De Rusia. Entre 1932 y 33, Stalin promovió la asignación de cuotas de alimentos para los que mueren en millones de personas, ¿sí? Stalin designa alimentos para aquellas personas, ¿sí? Están en estos conflictos armados, ya obviamente. También deben alimentarse para poder enfrentar a sus oponentes, ¿no? Aunque un poco complicado. Y bueno, y en esos enfrentamientos de guerra se dan muertes de muchas personas, ¿ya? Durante los años 1938 y 1939, Stalin ordena a eliminar a los militares de alto rango de origen ucraniano, ¿sí? En estos años en los años 1938 y 1939, Stalin ordenó eliminar a los militares de alto rango, ¿sí? Eh, que tengan origen que vivan o hayan nacido en Ucrania. Nikita Khrushchev cambia el rumbo de las relaciones y la URSS es la sede de Ucrania en la península de Crimea, ¿sí? Le sigue Brezhnev, que promovió la construcción de la central nuclear de Chernobyl. Y en 1991 se independiza Ucrania. ¿Ya? Estos serían los antecedentes ante las relaciones entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Que se dio entre estos años. Aquí miren, así tan breve, tan corto. El 26 de febrero comenzaron las protestas prorrusas, ¿ya? El 11 de marzo será la proclamación de la República de Crimea. El 12 de abril comienzan los enfrentamientos armados. Usted mira, aquí ya está listo la línea de tiempo, solo tiene que armarla, una línea de tiempo que usted sabe realizar. El 17 de abril, los representantes de Rusia, Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos se reúnen en Ginebra para buscar acuerdos, ¿no? Terminar con estos enfrentamientos, supuestamente, porque ya va a ver lo que pasa más adelante. El 11 de mayo, en cambio, se realizan los
referendos sobre el estatus político de Donetsk y Lugansk, ¿ya? El 24 de mayo se da la proclamación del Estado de la Nueva Rusia. Siguiente, Poroshenko gana las elecciones presidenciales el domingo 20 de mayo. Pero el 26 de mayo se desata combates, ¿sí?, en gran escala en el aeropuerto internacional de Donetsk y sus alrededores. Del 13 al 26 de junio, la guerra se intensifica de forma que aumenta el número de muertos en ambos bandos. Del 20 al 30 de junio se produce un alto fuego al de 7 días y en este fuego, en esta guerra, en este combate, se violan algunos acuerdos, ¿no?, que ya estaban designados, ¿sí? Y esto es lo que prolonga la guerra el 5 de septiembre, el día en que firmó el protocolo de Minsk, ¿ya? A pesar de esta iniciativa propuesta por Ucrania, este acuerdo no fue respetado, ¿ya? No respetaron este acuerdo que lo firmaron el 5 de septiembre, el protocolo de Minsk. No respetaron a las partes que estuvieron de acuerdo entre Ucrania y Rusia y rompen este acuerdo, ¿no? Esto incrementa un nivel bélico en estas zonas orientales de Ucrania y se producen más muertos, más enfrentamientos. Y el 15 de febrero se firma el acuerdo de Minsk II, en el que se firma una tregua, un acuerdo, pero horas después este acuerdo se rompe. Se están reunidos, están conversando, se firma, pero en horas se vuelve a romper este acuerdo. ¿Y qué provoca? Los enfrentamientos, los combates armados, los conflictos armados en este país, ¿sí? Y era una situación que no se podía terminar. Al final vuelvo a tomar lista, señores. Es una situación que no terminaba, ¿sí? No terminaba. Seguían en estos conflictos bélicos, en estos enfrentamientos armados, porque no se ponían de acuerdo, firmaban, pero al instante rompían estos acuerdos con el país de Ucrania y Rusia. Esto es lo que les puedo manifestar brevemente entre Rusia, los antecedentes de Rusia y el país de Ucrania. Dice. Estos países, estas fechas que están aquí, son entre lo que sucedía entre los dos países, Rusia y Ucrania, ¿sí? Estos son los antecedentes que ellos tuvieron, ¿sí? Lo que sucedía en estos países, ¿ya? Porque el 26 de febrero protestas prorrusas, el 11 de marzo se da la proclamación de Crimea, ¿sí? Todo esto está relacionado con Ucrania y con Rusia. El 12 de abril comienzan los enfrentamientos armados. El 17 de abril, los representantes de Rusia y Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos se reúnen para firmar acuerdos. El 11 de mayo realizan referendos de estatus políticos con el político de Donetsk y Lugansk. El 24 de mayo, proclamación de la nueva Rusia. Poroshenko ganó las elecciones presidenciales del 25 de mayo. El 26 se desata una guerra por esta situación de las elecciones. Y aquí está todas las temas que ya les expliqué. ¿Sí? Y clarito dice. ¿Alguien alguna pregunta? Dice, Ya. ¿puede poner la diapositiva 6, por favor? Ahí está. Aquí está clarito, a pesar de la iniciativa propuesta por Ucrania, aquí se nombra, en cada fecha se nombra de los países que estamos
tratando, qué acuerdos. Estamos tratando solamente entre Ucrania y Rusia. ¿Sí? ¿Qué acuerdo? ¿Cómo nos respetaron? ¿Qué provocó estos conflictos bélicos? ¿Sí? Entonces, miren. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Esto pasa en Ucrania, ¿sí? Así brevemente, porque la información de los conflictos armados de Ucrania es muy extensa, es muy larga, ¿sí? Analizar todas las fechas que yo le he proyectado este momento, sí lleva tiempo y llevará como una cantidad de presentación de diapositivas, ¿no? Entonces, lo más resumido posible, señores, para que ustedes puedan armar su información y con esta información, o si gusta con el país de Libia, puede armar su línea de tiempo. Ahora, vamos a ver qué dice el país de Libia. El país de Libia sí es un poquito más largo. Bueno, en lo que se refiere a Ucrania ya está listo, solo usted tiene que copiar nada más. Vamos a ver qué pasa en Ucrania. Sí, aquí en Ucrania se arman, tienen una situación militar y tienen armamento, ¿no? Como pueden visualizar aquí, tienen 4 corbetas, 3 buques de desembarco, un buque tipo LSD, algunas embarcaciones menores, 6 submarinos eh, de clase Foxtrot. Ahora, esto es lo que sucedía en algún año, ¿sí? Relacionado a Libia en su situación militar. Pero como la tecnología ha avanzado y ustedes ven en el capítulo, en el tema de armas y tecnología, cómo va avanzando, porque la tecnología avanza, no se queda estática, es innovadora, cambia, ¿sí? Entonces, ellos en ese tiempo utilizaban estas armas, pero ahora deben de tener otra clase de armas. El ejército libiano eh, era una organización militar que estaba asociada al Consejo Nacional de Transición. Esto estaba constituido en Libia en los años 2011. 2011 es lo que estamos hablando con todo este armamento. Estaba compuesto o conformado por el personal militar desertor que abandonan la carrera de militares, ¿sí? Y voluntarios civiles. ¿Con qué fin? Para participar en la batalla contra los restantes, los oponentes, los miembros paramilitares leales de Muammar de el Gaddafi. ¿Sí? Entonces estas fuerzas se situaban en Libia para controlar a las fuerzas opositoras de Gaddafi, para combatir estas fuerzas contra Gaddafi. ¿Sí? Estas son las fuerzas terrestres que se encargaban por velar el orden de este país norteafricano. En los tiempos del gran María y Árabe Libia Popular Socialista de Gaddafi, estaba formado por 50.000 hombres, 25.000 voluntarios, 25.000 conscriptos. ¿Ya? Ellos se organizaban en 11 zonas para poder defender en las fronteras. 4 zonas de seguridad, una de seguridad del régimen, 10 batallones de tanques, tanques de infantería, ¿sí? 6 batallones de comandos, 22 batallones de artillería, brigadas de misiles, artillería antiaérea. ¿Ya? Esto fue la rama de las Fuerzas Armadas en Libia, que se encargaba de la defensa y la vigilancia del espacio en Libia, hasta marzo del 2011. Disponían de un personal estimado de 22.000 personas para las bases militares. En Libia era un ejército que disponía de una gran cantidad de equipo para adquirirlo
en la Unión Soviética en los años 70 y 80 estaban en gran medida obsoleta. Un alto porcentaje permanece en almacenamiento y una gran cantidad de equipo también ha sido vendido a los diversos países africanos. ¿Sí? Esta es la situación militar de Libia y también vendían armamento para la Unión Soviética. Ahora, en la actualidad, al finalizar este conflicto del 2011, los gadafistas y el Consejo Nacional de Transición eh, eran rebeldes, ¿no? Con el triunfo. Ellos, con este último y el derrotamiento y la muerte de Gaddafi, esta nueva República de Libia está en proceso de reorganizar las Fuerzas Armadas y colocan al mando de este ejército al general Khalifa Belgassen Haftar, ¿sí? Entra en vez de Gaddafi después de su muerte, ¿ya? Esta fuerza aérea en Libia se encargaba por la defensa y la vigilancia de este espacio de Libia, ¿ya? Desde el marzo de 2011, ahí ellos tenían un personal de 22 hombres efectivos en las bases militares de Libia. La mayor parte tenían pocos aviones, eran muy obsoletos, estaban bajo mantenimiento, ¿ya? Ellos fueron destruidos por esta intervención militar que se dio en Libia, la guerra civil de 2011, por estas fuerzas armadas, y este país se encontraba sin armas, digamos así, ya por la guerra que ya tuvieron anteriormente, ¿sí? Entonces, Libia tenía que volverse a preparar ante esta situación, equiparse de armamento para poder enfrentarse ante sus oponentes, ¿ya? En esta guerra civil. Aquí la Guardia Amazónica. Fue la denominación oficial de un cuerpo armado. Se encargaba de la protección personal de Gaddafi antes de su muerte. Líder de la gran Llamairilla árabe. Libia Popular Socialista. Son puras mujeres guardaespaldas. ¿Sí? Aquí eran las guardaespaldas de este líder después de la muerte de Gaddafi, del gran árabe Llamairilla, ¿sí? Le protegían mujeres, eran las guardaespaldas, ¿sí? Ya no eran los militares desertores, ni personas civiles, eran mujeres. ¿Cuáles fueron las causas de este conflicto en Libia? Para la guerra civil, el origen fue la represión de las manifestaciones y protestas en el régimen de Gaddafi, ¿no? Cuando él vivía, el uso de las aviaciones, también fue la sublevación y el control de algunas ciudades de manifestantes, ¿no? Y se enfrentaban a este conflicto armado, ¿ya? Luego tomaron las medidas este gobierno libio para recuperar el control del país, contra los derechos civiles y la población civil, ¿ya? Dirás de que posteriormente, luego de la confirmación de estas medidas, el gobierno libiano recupera el control del país, que atentaba contra los derechos civiles y seguridad de la población civil. Aquí interviene una alianza de los países amparados en una resolución de las Naciones Unidas. Las causas del conflicto en Libia. Estos conflictos eran por el interés del petróleo libio, ¿sí? Que afectó a Túnez, Yemen y Egipto, ¿ya? Y también se hizo sentir en Libia, ¿ya? Esto
También fue otra causa el derecho a la libertad de los pueblos árabes, ¿sí? Con sus regímenes de gobierno dictatoriales. Ya esto fue potenciado por Estados Unidos y sus aliados occidentales europeos. No tenían libertad, se dio problemas por el petróleo, ¿sí? Estas fueron las causas en el conflicto libiano. Y ahora la situación actual de Libia. eh, Ellos han recorrido un camino muy duro, muy arduo, ¿sí? Con los conflictos que ellos han tenido que afrontar, ¿ya? Y como ustedes miran, en aquel tiempo, 2011, no es que tenían el armamento suficiente ni con la tecnología avanzada, ¿sí? Entonces aquí eh, se da ahora en la actual, la situación actual de Libia lo viene de adelanto un lento y espero exitoso proceso para reordenar este país, ¿no? Lentamente, porque después de una guerra es muy difícil que un país se recupere de una forma rápida, eficaz, todo es lento, todo es un proceso después de un enfrentamiento, ¿no? Y ellos tuvieron que construir instituciones, reconstruir todo lo que quedó destruido, aparte perdieron militares, personas de civiles, voluntarios que ayudaron en estos enfrentamientos, ¿sí? Ellos ahora tienen que fomentar un modelo de crecimiento económico porque la guerra trae en algunos ámbitos inconvenientes económico, político, social, entonces ellos tuvieron que reconstruir estos crecimientos económicos, el desarrollo social sostenible, ¿sí? Volver a reconstruir su identidad de su pueblo libio, ¿ya? Con los valores islámicos, ser una sociedad heterogénea, ¿ya? Más allá de todas estas situaciones, este país también enfrentaba problemas graves, ¿sí? Por el aumento de las divisiones en el país interno, no respetar y violar los derechos humanos, la falta de control de seguridad sobre el territorio y la posibilidad de hablar de un Estado frágil. Entonces, estudiantes, esto es lo que pasaba en Libia y esto es lo que queda, lo que quedó después de la guerra civil de 2011 en Libia, la situación actual, lo que ellos tuvieron que reconstruir, ¿sí? Volver a crear, se podría decir, en lo económico, ya que respeten y no violen los derechos humanos, ¿sí? La seguridad en su territorio, ¿ya? Entonces, les llevó tiempo volverse a reconstruir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, tal vez, alguna duda al respecto? Eh, Liz, Dígame. entonces tenemos que hacer solo una línea de tiempo de cualquiera de los dos como taller o eso es organizado. No, me arma el organizador de estos dos países y de uno de los dos, de Libia o de Ucrania, de los que usted desee, escoge para hacer una línea de tiempo. Eso es un taller. ¿Sí? Gracias. Eso lo puede hacer en la siguiente hora de texto, señores. Tienen que ponerse a trabajar, pero si usted no lo hace, ahí sí, yo ya no sé. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?